Vamos a ponernos a desarrollar la entrevista con una doctora a quien estimamos muchísimo. Le dijimos a la ginecóloga Michelle Wright que nos ayudara a desarrollar este tema para hablar de los anticonceptivos. Yo sé que ya venimos del calipso y todo, vamos a hacer la mutación a desarrollar este tema y de la importancia que tiene que los médicos conozcan a la hora de usted planificar si usted tiene o no algún factor de riesgo, porque dependiendo de eso, así será el anticonceptivo que le puedan recomendar a usted. En otras palabras, no es tan sencillo como ir a una farmacia y decir necesito esta caja de pastillas o necesito este dispositivo intrauterino para que me lo coloquen. Es necesario saber si sus factores de riesgo podrían más bien entorpecer su salud a la hora de utilizar un anticonceptivo. Y le menciono solo algunos: si usted es hipertensa, si es fumadora o si está tomando, por ejemplo, algún medicamento anticoagulante. Es importantísimo saber cuáles son los anticonceptivos que usted está utilizando. Por eso le dijimos a la doctora Michelle Wright, ayúdenos a hablar bajo la categoría de anticonceptivos hormonales, porque hay aquí una diferencia que ya la doctora nos va a explicar. Atención, damas y caballeros, si tienen una consulta que realizarnos, el Facebook está a su disposición, y también si quieren hacerla en vídeo pueden enviarlo al WhatsApp 6087-7777. Michelle Wright, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Doctora, cuando hablamos de anticonceptivos, yo sé que la oferta en el país es realmente amplia, exacto, ¿verdad? Y muchas mujeres manejan, incluso han pasado por diferentes marcas de anticonceptivos. ¿Cuáles son los más utilizados en el país? Realmente, retomando la palabra que mencionaste al principio, lo primero es porque hay que quererse a sí mismo, ¿verdad? Y no es ir a la farmacia a escoger cualquier anticonceptivo. Hay un anticonceptivo ideal para cada paciente, tiene que ser eficaz, pocos efectos secundarios y tiene que ser seguro, porque a nivel del mercado hay un montón de anticonceptivos hormonales o combinados, que son los que mayormente se utilizan a nivel nacional. Cuando uno habla de anticonceptivos hormonales, ¿a qué se está refiriendo propiamente? Cuando hablamos de anticonceptivos hormonales, la palabra misma lo dice, estamos hablando de hormonas. Entonces se dividen en dos grandes grupos. Hay unos que son combinados, que tienen un componente estrogénico y un progestágeno, y hay otro grupo de anticonceptivos que solamente tiene un progestágeno. Entonces hay una gran diferencia entre estos, y la diferencia y los requerimientos o las indicaciones para cada uno de estos está muy bien definida. ¿Debería ser esto información de primer orden para las mujeres que consumen anticonceptivos, doctora? Digo, sí, claro. Pero no es regular que la población femenina conozca estas diferencias que hay entre los progestágenos y esto que usted nos está explicando. Realmente no, porque generalmente lo que nosotros conocemos como anticonceptivo oral es la famosa pastilla Planificar, ¿verdad? Pero a veces se desconoce que hay una diferencia entre lo que son anticonceptivos combinados, que tienen dos tipos de hormonas, y el que solamente tiene un tipo de hormona. Sí, para poder especificar y aclarar un poco más esto que usted nos está diciendo, vamos a ponerles una pantalla sobre anticonceptivos hormonales. De repente usted esté consumiendo uno y diga, ah, ok, ya sé que este es un anticonceptivo hormonal. Aquí los tenemos, doctora, pastillas. Cuando hablamos de implante, ¿de qué tipo de implante estamos hablando? Hay varios tipos de implantes, ¿verdad? Está el implante, que se coloca un dispositivo que se coloca a nivel de lo que es el brazo, que este solamente tiene una hormona que es un progestágeno. Las pastillas, ahí se dividen en dos. Están las pastillas anticonceptivas que tiene estrógeno y progesterona, y la que tiene progesterona. Cuando hablamos de dispositivos intrauterinos, de hecho hay tres tipos en el mercado. Está la famosa T de cobre, que ya la conocemos. Está un dispositivo intrauterino que dura 5 años, que tiene un progestágeno que se llama levonorgestrel, que hay de dos tipos. Uno que dura 3 años y otro que dura 5 años. Hay inyecciones también, está la inyección mensual, está la inyección de los 3 meses, hay anillos vaginales, que los anillos se colocan cada 3 semanas con una semana de descanso, y están los parches. Este último a nivel del mercado de Costa Rica se menciona, pero realmente no se consigue tan frecuente. Y qué bien que usted lo dice, doctora, mientras dejamos esa pantalla allí colocada, porque cuando hablamos de anillo o parche, que son anticonceptivos que de repente no sean tan usuales en el país como el del parche, por ejemplo, les invade a muchas mujeres la incertidumbre o la duda de si realmente pueden ser efectivos. Pregunto concretamente, ¿todos estos anticonceptivos hormonales tienen una efectividad similar o hay unos que podrían ser un poquito más bajos en cuanto a efectividad? Realmente, digamos, cuando nosotros vemos a nivel general todo lo que son los métodos anticonceptivos, llámese inyecciones, parches, etcétera, todos la similitud que tienen es que el riesgo de embarazo es menos de un 1%. Cada uno de ellos tiene sus diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hablamos de, lo asociamos con el riesgo de embarazo asociado a cirugía, por ejemplo, una OTB o una oclusión tubaria.
o cortarse los tubos, que es lo que pacientes generalmente lo mencionan. Entonces, generalmente nosotros comparamos el anticonceptivo con este tipo de cirugía. Entonces, realmente la similitud entre varios es que el riesgo de embarazo cuando se utiliza de una forma adecuada es prácticamente menos de un 1%. ¿Cuál es la relación que hay entre uso de anticonceptivos y salud? Ok, doctora. Eso es una pregunta muy importante porque los anticonceptivos orales tienen muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, generalmente nos mejora lo que es la apariencia de la cara, disminuye el acné, nos ayuda con lo que es la patología benigna de mama, llámese quistes a nivel de la mama, nos ayuda con lo que son quistes a nivel de los ovarios, disminuye la cantidad de sangrado, nos ayuda con el dolor que ocurre con la menstruación y va a disminuir considerablemente lo que es el volumen del sangrado. De hecho, en algunos casos nosotros podemos suspender la menstruación de forma médica y está totalmente válido hasta un periodo de 3 años o 5 años, dependiendo del medicamento que vayamos a utilizar. ¿Hay un tiempo recomendado en cuanto a uso de anticonceptivos? Y me refiero a un tiempo máximo, doctora, porque sé que hay dispositivos intrauterinos, me corrige usted, que incluso 5 o 7 o 10 años y se extienden muchísimo. Exacto. Y será un dispositivo que tiene que estar dentro de la mujer por tantos años. Eso me lleva a preguntarle si tanto tiempo podría generar un impacto mayor a nivel de salud. Ahora, realmente no. La paciente, los estudios han demostrado que usted puede utilizar el anticonceptivo 15 años si usted quiere de forma continua. La paciente puede utilizarlo hasta los 50 años sin ningún problema. Pero el asunto es que cada 10 años, o sea, no es lo mismo utilizar un anticonceptivo a los 20 años y continuarlo a los 30, porque cada 10 años nosotros vamos cambiando. Si se nos suba lo que es la obesidad, por ejemplo, si ganamos peso, si nos volvemos hipertensas, mal controladas, si somos diabéticas, tenemos más de 10 años de ser diabéticas, eso va cambiando en lo que es el tipo de anticonceptivo que tenemos que utilizar. Entonces, la pregunta no sería si podemos utilizarlo porque el anticonceptivo hoy por hoy es seguro y lo puedes usar el tiempo que usted lo disponga. Lo que hay que valorar es si usted es la misma persona a los 40 años que era a los 20, que probablemente no. Si se nos van sumando enfermedades crónicas, que eso va reduciendo ese tipo de anticonceptivo que podemos utilizar. He escuchado también en otros momentos, y no sé si será un mito urbano, doctora, que por tanto tiempo o el uso prolongado de un anticonceptivo podría generar incluso hasta cierta esterilidad en la mujer. Y este es el momento como para que usted nos responda si este tipo de impacto también podría ser real. Realmente no. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un dispositivo intrauterino, que dura 5 años, por ejemplo, que libera una hormona que se llama levonorgestrel, a los 5 años de retirarlo, la fertilidad se recupera. Si utilizamos lo que es anticonceptivos orales, ya con 3 semanas ya volvemos otra vez al periodo, lo que es la ovulación, que es lo que nosotros queremos. Entonces no se ha demostrado en ninguna parte que el uso prolongado de anticonceptivos esté asociado con problemas para un embarazo futuro. El tema de hoy, doctora, es hablar de los anticonceptivos en personas que están presentando factores de riesgo. Pero antes de abordar, de entrar allí, ¿cuáles son los efectos secundarios que pueden tener los anticonceptivos en mujeres que no tienen factores de riesgo? Ahora, eso es muy importante porque el anticonceptivo oral sigue siendo un medicamento y hay que saber que todo medicamento a nivel mundial tiene efectos secundarios y ahí nosotros tenemos que hacer una balanza. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de pacientes que tienen alto riesgo y las dejamos a la libre sin planificar, sabemos que una mujer en un año, si no planifica, el 85% va a embarazarse dentro de un año. Entonces, estaríamos cerrándole ese portillo. Entonces, tienen que tener claro que todo medicamento tiene efectos secundarios, como cuáles: náuseas, mareos, vómitos, que son generalmente en pacientes sanas, pueden darle algún tipo de dolor a nivel de mamas, que estos síntomas van a ser limitados y generalmente al mes, después de utilizar el dispositivo, el método anticonceptivo, van a disminuir. Pueden tener alteraciones en el patrón menstrual. Ustedes tienen que saber que cualquier tipo de anticonceptivo, método de planificación que esté utilizando, va a interrumpir un poquito lo que es el patrón menstrual, es decir, va a ser una menstruación artificial, por decirlo así. Entonces, su menstruación va a variar dependiendo del medicamento que esté utilizando. Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Uno es dolor de cabeza intenso que no mejore con acetaminofén, debe consultar aunque usted sea una paciente sana. Un dolor a nivel precordial intenso, usted debe consultar. Y pacientes que, pese a que la probabilidad es muy baja, el riesgo de trombosis. Hay que saber que el riesgo de trombosis es más alto en las pacientes embarazadas y el posparto.
ese es el momento que la paciente tiene más riesgo de tener trombosis. Las pastillas de planificar, el anticonceptivo oral combinado, tiene un riesgo muy bajo, que se estima que son de 3 de cada 100.000 mujeres sanas, tiene un riesgo de tener trombosis asociado a anticonceptivos orales combinados, que esos son los que estamos hablando, estrógeno y progesterona. ¿Existe la posibilidad de medir, doctora, si hay mayor susceptibilidad a presentar este tipo de efectos secundarios antes del consumo del anticonceptivo? Y eso es exacto, porque como les menciono, el anticonceptivo oral combinado no es para todo el mundo. Usted debe consultar con su médico para que le haga una valoración de riesgo y así poder estimar la posibilidad de, por ejemplo, si usted es una paciente que es una hipertensa mal controlada, que maneja cifras de presión alta entre 160 y 110, ahí hay un mal control a nivel de su tratamiento. Entonces, esos son pacientes que tienen mayor riesgo de poder tener complicaciones. Pacientes, por ejemplo, las lúpicas, ahí se estima que tienen 5 veces más riesgo de tener trombosis. Entonces, son pacientes que totalmente no se utilizan. Cuando dice lúpicas, estamos hablando de pacientes que padecen lupus. Ajá, sí, doctora. Exactamente. Ok, hablando propiamente ya de personas con pacientes con factores de riesgo. Hablábamos hipertensas, que usted lo está mencionando, fumadoras. Quisiera como que usted nos desarrollara un poco el tema del cuidado del anticonceptivo acá. Ok, entonces, lo primero es consulte con su médico para que le clasifique un riesgo y determinar qué tipo de anticonceptivo se puede tomar. Si usted es una paciente fumadora, si usted fuma más de 15 cigarros por día, el anticonceptivo oral y tiene más de 35 años, ya se cataloga como una paciente de riesgo para el anticonceptivo combinado, para otro tipo de anticonceptivo, sí. Si usted es una diabética, lleva más de 10 años, mal controlada, si usted tiene ya problemas a nivel de retinopatía, neuropatía, tenemos que valorar otro tipo de anticonceptivo. Si usted tuvo un infarto, por ejemplo, ahí ya no podés, tenés que comentarlo con tu médico porque el anticonceptivo oral, que es combinado, no podrías entrar dentro de esa categoría también. Si usted, por ejemplo, tiene enfermedad hepática, ya sea cirrosis o tiene una colelitiasis crónica, también hay que valorar este tipo de casos. Entonces, a lo que voy es que el anticonceptivo no es un medicamento que usted va a la farmacia y lo compra de forma antojadiza. Hay que hacer una evaluación porque en pacientes que tienen enfermedades coexistentes también tienen derecho a planificar. ¿Por qué? Porque si estas pacientes que son de alto riesgo no planifican y son sexualmente activas, en un promedio de un año van a quedar embarazadas. Y esto va a implicar repercusiones en el embarazo que pueden comprometer tanto la vida de la madre como la vida del bebé. En el caso de las mujeres que presentan cierta obesidad, doctora, ¿deben también tener un cuidado importante a la hora de escoger el anticonceptivo? Exacto. Digamos, en cuestión de lo que es la paciente obesa, que estamos hablando que tiene un índice de masa corporal por arriba de 35. Entonces, este tipo de pacientes realmente pueden utilizar el anticonceptivo hormonal que ellas desean. Hay varios peros. Primero, si hablamos del parche, que es un anticonceptivo hormonal combinado, si usted pesa más de 89 kilos, ya no le va a funcionar. Si usted es una paciente que se cataloga como un grado de obesidad y pasa por una cirugía bariátrica, ya no puedes utilizar un anticonceptivo hormonal combinado porque vas a tener problemas de absorción. Entonces, son un grupo de pacientes que hay que tener cuidado. Lo que se da un cierto grado de miedo, entre comillas, es que la absorción, que el inicio del medicamento va a ser más lento en pacientes que tienen índice de masa corporal más elevado. Entonces, en ese grupo de pacientes, cuando le das un anticonceptivo hormonal combinado y no tiene otras complicaciones como hipertensa, que no sea diabética, que no sea fumadora, que no sea mayor de 35 años, entonces en este grupo de pacientes le das un apoyo, por ejemplo, antes de iniciar el anticonceptivo, llámese preservativo durante las primeras semanas de inicio. Y en este grupo de pacientes uno prefiere dar hormonas que son de 28 días y no de 21, ¿verdad? Generalmente en las pacientes que tienen índice de masa corporal elevado, como ellas tienen más riesgo de hacer crecimientos endometriales o engrosamiento endometrial, tienen riesgo de hacer cáncer a nivel del endometrio, uno prefiere un dispositivo intrauterino que libere una hormona que le ayude con la parte de la anticoncepción y te proteja también
para prevenir un cáncer a futuro a nivel del endometrio. 8:34 de la mañana. Si recientemente acaba de encender usted su televisor, la doctora Michelle Wright está hablándonos de anticonceptivos y la relación que existe también en personas que tienen cierto factor de riesgo, hipertensión, personas fumadoras, obesidad, como la doctora nos está explicando, o incluso las pacientes diabéticas. Háganos su consulta en este momento al Facebook. Ayúdenos a hacer la entrevista todavía mucho más nutrida y si no, pues envíenoslo también en un pequeño vídeo al WhatsApp grabado, eso sí, no es una llamada, 6087-7777. La doctora nos está hablando de algo importantísimo. En el caso de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, no es cualquier anticonceptivo porque podría reducir su efectividad. Exacto. ¿En qué otros casos, doctora, el anticonceptivo podría reducir su eficacia? También, por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes anticoaguladas, eso es otro tipo de pacientes. Las pacientes anticoaguladas estamos hablando como pacientes lúpicas, pacientes que tienen antecedente de tromboembolismo pulmonar o una trombosis. Cuando yo les menciono eso, son pacientes ya diagnosticadas. No es, por ejemplo, las pacientes que tienen venas varicosas o aquella paciente que se traumatiza una vena y le da una flebitis superficial. Estamos hablando de pacientes que ya están diagnosticadas, que tienen un trastorno de fondo. Y esto es muy importante porque el anticonceptivo combinado tiene estrógeno y el estrógeno promueve la coagulación, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de grupo de pacientes está contraindicado el uso de lo que es anticonceptivos orales combinados, llámese la famosa pastilla de planificar. Ahí tenemos que pasar al progestágeno y dentro del progestágeno, que es una sola hormona, tiene que ser la más segura y usted eso tiene que definirlo con su médico y con el especialista que le esté llevando lo que es el trastorno suyo de la coagulación. Me parece interesante esto que Marcela Quesada le pregunta, ¿cuál es el anticonceptivo oral que usted recomienda para una mujer en periodo de lactancia, doctora? Ahora, en periodo de lactancia, que esa es una pregunta muy buena, ¿verdad? Lo primero es que dependiendo en qué momento la paciente tuvo su parto o no. Lo primero es que el anticonceptivo está contraindicado los primeros 21 días, ¿de acuerdo? Después de los 40 días, la paciente ya puede empezar un anticonceptivo. Si la lactancia ya está instaurada, se prefiere un progestágeno, ¿verdad? Si ya la lactancia tiene 3 meses de estar con la lactancia ya instaurada y el bebé mama cada 3 horas, ahí nosotros, y eso es con cuidado y tiene que ser valorado con su médico, podríamos utilizar un anticonceptivo oral combinado porque no va a disminuir la producción de leche. Pero esto sí debe comentarlo con su médico y tiene que haber una lactancia ya instaurada, sino utilizar un progestágeno. Si no hay una asesoría médica, en este caso, podría incluso reducirse el nivel de producción de leche, doctora. Exactamente, sí, asociado al estrógeno, el efecto estrogénico que tiene el anticonceptivo. Jocelyn Moreira pregunta si los anticonceptivos podrían causar hígado graso y si es así, si existe alguna manera entonces de evitar eso o de hacerlo de manera preventiva. Ahora, contraindicaciones ahí estamos hablando del anticonceptivo combinado. Entonces, el anticonceptivo combinado está contraindicado en enfermedad hepática ya instaurada, ya sea adenomas a nivel del hígado, cirrosis, pero el medicamento en sí, dependiendo del que utilicemos, no debería generar problemas a nivel hepático. Aquí hay una televidente que estoy leyendo, dice que durante 4 años ella utilizó el anticonceptivo, utilizó la inyección de los 3 meses, que da la caja. Pero a causa de ese anticonceptivo le dio galactorrea, que es la secreción de leche por el pezón. Me corrige, doctora. Y eso prácticamente vino a preocuparla porque fue durante 4 años que ella lo estuvo utilizando. ¿Qué tipo de anticonceptivo sería la mejor opción para esta televidente que utilizó la inyección? Bueno, ahí habría primero que todo valorar el caso, ¿verdad? Porque dentro de las causas de galactorrea la principal es la lactancia materna. La secreción láctea a nivel del pezón, la principal causa es lactancia. Entonces, ahí lo primero que usted tiene que descartar es si la paciente no tuvo un nuevo embarazo estando con este anticonceptivo, si había una estimulación directa a nivel del pezón, si la paciente se estripa el pezón para ver si tiene secreción, eso va a inducir lo que es la secreción del mismo. Entonces, en este tipo de pacientes habría que hacerle un estudio para determinar cuál es la causa de la secreción láctea o la galactorrea. Usted hablaba ahora del fumado, me hizo una pequeña explicación, pero démosle un apartado al tema del fumado, las mujeres que fuman y utilizan anticonceptivos, que en este caso viene a ser también otro factor de riesgo. ¿Aquí cuál es la indicación, doctora? Bueno, primero que todo, la fumadora no se ha encontrado nada, no hay ningún beneficio al fumado.
básicamente todo va en contra, ¿verdad? Entonces, y ya por sí solo el fumado como tal. Ya por sí solo el fumado es malo. Y a nivel anticonceptivos también. Hay una combinación que no va, lo que es fumadora y mayor de 35 años. El fumado influye en lo que es disminución de lo que es el HDL, llamado como el colesterol bueno, tiene riesgo cardíaco y tiene riesgo de lesión a nivel vascular, que es donde se hacen los trombos. Entonces, por todos los lados, lo que es el fumado influye en lo que es el riesgo cardíaco de enfermedad coronaria y influye también en lo que es la trombosis. Entonces, este tipo de pacientes no pueden utilizar anticonceptivos combinados que tienen estrógeno y progesterona, porque ya habíamos mencionado que el componente estrogénico es promotor de la coagulación, ¿verdad? En pacientes sanas y muy poco, tienen bajo riesgo. En este grupo de pacientes debemos utilizar un progestágeno. Llámese una pastilla que se toma por un mes, por ejemplo, o que te pongas una inyección, puede ser la de 3 meses o una inyección mensual. Puedes utilizar un dispositivo intrauterino que libera una hormona que es un progestágeno. Puedes utilizar un dispositivo intrauterino que es una T de cobre también. Cualquier tipo de anticonceptivo que usted decida con su médico no puede tener componente estrogénico si usted fuma y más, si tiene más de 35 años, fuma y son más de 15 cigarros diarios. Entonces, en esa combinación deberías utilizar otro tipo de método anticonceptivo que sea más seguro para usted. Apartando a esta paciente fumadora, ¿corre el mismo riesgo cardiovascular la mujer que toma anticonceptivos con estrógenos que la que toma solo anticonceptivos con progesterona? Realmente la que toma, si usted es una paciente en condición de riesgo, ya uno aísla el componente estrogénico y te pasas al progestágeno, ¿verdad? Entonces, en este grupo de pacientes, el componente progestágeno es el ideal, va a ser seguro, va a ser eficaz, va a tener poco riesgo de tener complicaciones a largo plazo y al final va a reducir el riesgo de embarazo no deseado en una paciente que ya por sí sola tiene factores de riesgo para un embarazo. Para que me quede claro, doctora, si la mujer tiene más de 35 años y está fumando, lo que usted recomienda es que no utilice como anticonceptivo la pastilla. La famosa pastilla que nosotros conocemos. ¿En este caso usted sugiere? Sería un progestágeno, ya sea el dispositivo que dura 5 años o el de 3 años intrauterino, ya sea la T de cobre, puedes utilizar una inyección mensual que no tenga estrógeno o una inyección que es cada 3 meses que tampoco tiene estrógeno. Gabriela está viendo la entrevista y le pregunta, o más bien dice ella que va a cumplir 35 años y pregunta, doctora, ¿es cierto que a esta edad yo ya debo cambiar mi método anticonceptivo? Yo siempre he tomado pastillas, dice Gabriela. Bueno, ahí entra dentro de lo que nosotros que hacemos, que tenemos que hacer la valoración con su médico, ¿verdad? Entonces, la edad no es un factor para cambiar de anticonceptivo. Es la edad más diabetes, más hipertensión, más fumado, más obesidad. Entonces, si nosotros sumamos riesgos, entramos en una categoría de riesgo de valorar el tipo de anticonceptivo que tenemos que tomar. Por acá dice, y voy a decir el nombre incluso para que quede claro, de esta televidente. Dice, estoy utilizando la inyección mesigina. Siempre me da un olor muy extraño en la orina por 2 o 3 días. ¿A qué se debe esto? Pregunta esta televidente si es normal. Bueno, ahí habría que valorar varias cosas, ¿verdad? Porque el anticonceptivo no debería generar molestias ni en orina, ni en olor, ni en ardor, no debería tener impacto en eso. Hay que valorar otras causas, que la paciente no tenga una infección urinaria, la cantidad de orina que esté consumiendo, el color de la orina, nos habla mucho del nivel de hidratación que nosotros podamos tener. Pregunta otra televidente, ¿cuál recomienda usted, doctora, para un adolescente de 15 años? Es la primera vez que planifica. Y además hábleme de si esta planificación tan temprana podría también tener un mayor impacto a largo plazo. Bueno, la anticoncepción en adolescentes es todo un tema, ¿verdad? Porque ahí usted tiene que valorar si es una adolescente sexualmente activa, el riesgo de un embarazo no deseado es muy alto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es adolescente, sí es importante, tiene que ser valorada con su médico, ¿verdad? Con el especialista, para definir qué tipo de anticoncepción y a qué edad y si está recomendado o no el uso de algún anticonceptivo en este tipo de pacientes. Para las mujeres que toman anticoagulantes, doctora, ahora hablemos de esa parte ya en sí. ¿Cuáles son los cuidados y qué tipo de anticonceptivo es el recomendado? Ok, entonces, como les mencionaba, las pacientes que toman anticoagulantes ya tienen un precedente. O sea, ya hicieron algún grado de tromboembolismo,
ya hicieron algún grado de trombosis venosa profunda, ya fue diagnosticada como una enfermedad como lupus. Entonces, en este grupo de pacientes que el estrógeno no debería utilizarse en el anticonceptivo. Entonces, son el grupo de pacientes que se van a beneficiar con dispositivos intrauterinos por 5 años, se van a beneficiar con una inyección trimestral, por ejemplo, o una inyección mensual que tenga solamente progestágeno. Y si ya en este grupo de pacientes está contraindicado, todavía tenemos lo que es la T de cobre, que nos puede durar hasta 10 años. Ahora, doctora, ¿cualquiera de los anticonceptivos hormonales tiene el mismo riesgo de provocar trombos? Realmente no. Está el grupo de los progestágenos, ¿verdad?, que no están asociados a trombosis. Está la famosa T de cobre, que tampoco se ha visto que esté asociada a lo que es trombosis. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar el anticonceptivo ideal para cada grupo de pacientes. Pregunta, Ana Campos dice, ya casi nace mi bebé. ¿Qué método es el recomendable para después del parto y que sea compatible con la lactancia? Que no sea muy pesado. Sé que usted ya lo hablaba un poquito, pero creo que es importante otra vez decirle a Ana cuál es el indicado. Bueno, después de que la paciente pase la famosa cuarentena o posterior a 40 días después del parto, ahí lo que ella puede hacer es conversarlo con su médico para ver cuál es el método que más se sienta ella más a gusto. Porque la decisión en este grupo de pacientes tiene que ser una decisión médico-paciente. Decidir si la paciente quiere una inyección cada 3 meses, por ejemplo. Se puede poner un dispositivo intrauterino, puede tomar una pastilla que no le vaya a influir en lo que es el periodo de la lactancia. Entonces, realmente ella tiene una gama de anticonceptivos que puede utilizar, pero ahí lo más importante a la hora de definir un anticonceptivo es que usted se sienta segura, ¿verdad? Que usted tenga cierta adherencia al anticonceptivo. Porque yo le puedo recomendar uno, pero si la paciente, por ejemplo, no se quiere inyectar cada 3 meses, ya en ella no se puede utilizar. Si no quiere tomar una pastilla todos los días, no se puede. O si la paciente no quiere ponerse un dispositivo dentro del útero, tampoco se podría. Entonces, ahí siempre tiene que haber una negociación entre médico, paciente, para buscar lo que es eficaz y lo que va a tener mayor adherencia al mismo. He leído en algunos foros, cuando se habla sobre el tema, doctora, que hay muchas mujeres que plantean el desorden a la hora del periodo cuando están utilizando una inyección, por ejemplo, que es de 3 meses. ¿Qué tan probable es que esto pueda ocurrir con la inyección o con cualquier otro anticonceptivo, que haya una irregularidad en el periodo y un cierto desorden? De hecho, digamos, cuando nosotros empezamos algún tipo de método anticonceptivo, los primeros 3 meses va a haber un ajuste, por decirlo así. Va a haber un desorden a nivel menstrual que generalmente debería corregirse después de 3 meses de estarlo utilizando. Ahora, esto en caso de pastillas, con una adecuada utilización de la misma, ¿verdad? No que hoy se me olvide una pastilla y al día siguiente me tome 2, o se me olvidaron 2 y me tome 3. Si usted se toma el medicamento en caso de pastillas de forma adecuada, ya después de 3 meses eso debería resolverse. Doctora, su recomendación final para las mujeres que ahorita están presentando algún factor de riesgo y están utilizando anticonceptivos. Bueno, yo creo que en pacientes que son de alto riesgo, que ya les mencionamos, existe una opción de tratamiento anticonceptivo. Hay una gran gama de productos a nivel del mercado. Esta decisión siempre debe ser tomada con su médico porque tiene que ser algo eficaz para usted que al final reduzca el riesgo de un embarazo no deseado. Tiene que ser algo que genere pocos efectos secundarios y lo más importante es que usted tenga adherencia al producto. Porque, como les menciono, si usted no le gusta ese producto, hay que negociar con el médico lo que es mejor para usted. Yo creo que de todo lo que usted nos ha dicho, el paso inicial es consultar con el médico. No consumirlo de forma antojadiza. Exacto. Y los medicamentos, los anticonceptivos son medicamentos. Entonces tienen lo bueno y lo malo. Entonces no son productos que podemos ir a la libra, comprar a la farmacia, sino que tiene que haber un seguimiento y una valoración para que sea el producto más adecuado para usted. Doctora, le agradezco el tiempo. Muchas gracias. Michelle Wright es ginecóloga. Usted puede encontrarla en este WhatsApp que la doctora pone a su disposición, 4700-4038. 4700-4038, y hay otro número de celular, 8379-9494. Le repito, 8379-9494. Feliz semana, doctora. Muchas gracias. Que todo le salga muy bien.